eso me pena mucho. De todas formas, es algo imprescindible. Justo cuando estaba revisando ya para darles hoy órbitas, dije, no mames, que macana, tengo que darles. Porque es muy típico en un servicio de radiología, ya sea por tomografía o por rayos X, tratar de visualizar una imagen radiográfica de lo que es la cara. ¿Por qué creen? Porque muchas señoras se golpean contra la puerta. ¿Ok? ¿No ven? ¿Y sabían que ustedes qué se llama esto? Puerta. Muy bien. Y la mayoría de las personas dicen que pasa golpeado contra la puerta. Pero en realidad no es una puerta, ¿no? Eso es violencia verbal. Ahora, aparte de eso, como dice de parranda los viernes en la noche o los sábados o los lunes como ustedes lo hacen, martes también, ¿qué pasa? Llegan tarde y por hacerse robar su teléfono que les ha costado 100 pesos, por defenderse ese teléfono, se hacen golpear. ¿Dónde creen que se hacen golpear? ¿Por qué la gente va a la cara? ¿Por qué la necesidad de la violencia? Te voy a robar tu teléfono ya, aquí está. Dame te daré la plata, los documentos no te sirven, ¿no? O sea, sería en un país civilizado, ¿no? Pero aquí, ¿qué hacemos? ¿Por qué me vas a quitar? Mis contactos tienen además. Y no entregan sus cosas. Y después se hacen sacar la madre, ¿eh? Y después van al primer servicio de radiología porque están o con sus ojos morados, o con su nariz peleada. Y ahí entramos nosotros, ¿no? No es, en algunos casos, no es emergencia. Si tiene plata, ¿eh? Y te hace levantar. Si no estás de turno y tienes que ir al llamado a una clínica, tienes que ir 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4, 5. Tienes que ir porque tiene plata y va a pagar el servicio. ¿Ok? De ahí es que este tema es muy importante, porque tenemos que saber reconocer, porque tenemos que aprender a visualizar las imágenes que tenemos que colocar. Y si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de una radiografía que es científica, ¿no? Es casi tan feo, ¿eh? Se ve muy bonito. Se ve medio opaco, ¿no? Se ve amarillo. ¿Se acuerdan que el otro día se apagó mi compu? Y tienen que comprar otra. Ahora esta parece que no sirve. ¿Se ha cambiado? ¿Sí? Y se ve muy bien. ¿Ah? Ahí está. ¿Está muy bien? Modo nocturno. ¿Y eso cómo se quita? ¿La batería tal vez? No, está enchufado. ¿Quién es el que sabe? Ver, venga. No, es que aquí está muy bien, ¿eh? ¿Está azul? Hoy eres masista. Bueno, lo siento, vamos a entrar ahí, voy a ver qué opciones tengo. Entonces, cuando habíamos hablado de huesos propios de la... No vamos a hablar de porque están ahí con ustedes. Hemos hablado de senos paranasales, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que las cavidades nasales van a estar en dónde? En la cara. Los senos maxilares van a ser los más prominentes. Y estos habitualmente son huesos de la cara. Los senos paranasales tenemos en la región frontal, ¿no? Y esto habitualmente hace que, como son cavidades que están llenas por las fuerzas de aire, habitualmente, ¿qué pasa? Su cubierta va a ser más delgada. Y cuando recibes un golpe, esa pared bastante delgada se va a fracturar, se va a romper, si quieren llamarlo así. Ahora bien, es importante, simplemente de recuerdo, chicos, que sepamos
que los huesos de la cara son muy diferentes a los huesos del cráneo, por si acaso, a alguien se le va a ocurrir decir, huesos del cráneo, pues maxilar, cigomático, y va a pasar, por eso les cuento. Pero de todas maneras es importante ustedes que sepan que tenemos dos maxilares, dos huesos cigomáticos, o los malares propiamente, la mandíbula que va a ser la parte inferior de la cara y obviamente las cavidades que van a ir a formar parte de lo que va a ser la cara. Tenemos que saber que para visualizar los huesos de la cara, habitualmente tenemos que basarnos en ciertas proyecciones, sí o sí. Pero a su vez también tenemos que estudiar estas tres regiones, que son los huesos propios de la nariz propiamente y obviamente la cara como tal. El maxilar inferior obviamente llega a ser parte de lo que va a ser el macizo facial, pero no llega a ser hueso de la cara, ¿okay? Sí de lo que va a ser macizo facial, pero no hueso de la cara. Pero en realidad cuando nosotros tomamos un estudio de lo que va a ser la parte de la cara, y el golpe también ha sido ocasionado o recibido en la parte del maxilar inferior, habitualmente lo tenemos que hacer. Primero, lo que tenemos que hacer es aprender a visualizar lo que va a ser las proyecciones básicas para los huesos propios de la nariz. Y como ustedes saben, los huesos propios de la nariz son bien delgaditos, ¿no ven? Que sí están articulados, pero un golpe, se pueden llegar a fracturar o pueden llegar a desplazarse, ¿ok? Creando así una desviación de la pirámide o ya sea del propio tabique septal. Si ustedes se fijan, para ver los huesos propios de la nariz, tenemos que nosotros tomar un perfilograma. No sé si ya han hablado esto con el doctor Pozo. A ver, entonces ya saben. Tenemos que tomar el perfilograma. Cuando hacemos el perfilograma lo tenemos que hacer de ambos lados. Tiene que ser comparativo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Tiene que ser comparativo. ¿Por qué? Porque son dos huesos propios de la nariz. No solamente tenemos uno, tenemos dos huesos propios de la nariz. Por eso tomamos el perfilograma en lateral izquierda y en lo que es el lateral derecho. Podemos tomar proyecciones tangenciales para ver la pirámide nasal propiamente y obviamente esto no va a resultar ser de emergencia. Por eso les decía, que tiene plata tiene, y así es que si quiere les hace venir, les hace madrugar o hace lo que quiera. Ya saben, ¿no ve? ¿Han visto ese meme que dice que tiene lana? ¿No ve? ¿Han visto? No quiero completar la oración. El que tiene lana se tira cualquiera, dice, ¿no ve? ¿No han visto? ¿No han visto? El cordero que lo está agarrando al perrito. Que tiene lana, Entonces, si ustedes se acuerdan, tiene que tener muy específico esto. Cuando nosotros tomamos huesos propios de la nariz, habitualmente todo lo demás no nos interesa, ¿ok? ¿O sí? No, son huesos propios de la nariz, solamente nos interesa esta región de acá. Y para eso, lo que vamos a hacer es no cometer este error. Ustedes, ¿cuál es el central del rayo para huesos propios de la nariz? Parte media de los huesos. Muy bien, así van a responder el examen. Entonces, no podemos poner este central de rayo en esta región, ¿no ve? Tenemos que hacerlo precisamente en la región de los huesos propios de la nariz. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque tenemos que visualizar los huesos propios de la nariz, ¿ok? Entonces no cometamos ese error. Ahora bien, es importante que tomemos, ya habíamos dicho, comparativamente. Lo que vamos a hacer es centrar el rayo ahí, obviamente. No nos interesa
la región frontal, no nos interesa la región del maxilar inferior, no nos interesa los huesos de la cara propiamente, sino los huesos propios de la nariz. ¿Ok? Y algo que tienen que aprender ustedes es lo siguiente, no olvidarse, bueno, si lo han aprendido simplemente recordarles, que cuando nosotros tomamos huesos propios de la nariz, la línea medio sagital tiene que estar paralela y no creando un corte en angulación. ¿Ustedes creen que cuando la línea viene así, apuntando, mira dónde está apuntando a la nariz? Si el chasis llega hasta acá, va a cortar, ¿no? En realidad tendría que estar así, paralelo, la línea medio sagital paralelo al chasis. Como los huesos propios de la nariz son bastante delgados, ¿necesita Baki o no necesita Baki? ¿Quiénes dicen que necesita? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que no necesita? Todos están aplazados porque nadie ha levantado ni uno ni el otro. En realidad, habíamos hablado de esto hace unas clases, ¿no? Baki, pues no era con ustedes. Ay, qué mamones. Los huesos propios de la nariz, para los huesos propios de la nariz no se necesita Baki mural o rejilla antidifusora. Quiere decir esto que las estructuras mayores a 12 centímetros sí necesitan Baki o rejilla. Las estructuras menores a 12 centímetros sí necesitan rejilla. ¿Por qué? Porque cuando agarramos una estructura que fuera mayor a ese espesor del cuerpo, vamos a usar mayor radiación y necesitamos filtrar la radiación secundaria para que los huesecillos, los huesos propios de la nariz te salgan muy nítidos. Pero si tú le das con Baki, te va a salir mal, porque la rejilla va a absorber la radiación que estás mandando. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de dedos, si hablamos de mano, muñeca, codo, hombro, muchas veces sin rejilla va a estar mejor, porque miren, bueno, no sé que tu hombro sea así, ¿no? Como un muslo. Pero en realidad, eso debía hablar con Delia, ¿no? Hablaron con Delia, seguramente esa introducción. Pero bueno, no se olviden. Miren, ¿cuántos centímetros habrá ahí? 1, 1,5, 2. El factor para huesos propios de la nariz, por ejemplo, chicos, es igualito que el que van a usar para dedo o para mano. En todo caso, si el tipo tiene constante de 30, 40, 3.2 de mes, les va a salir bien. Pero sin rejilla. Por eso aquí miren, el chasis está pegadita a la cara. No tenemos que ponerlo en la mesa o el flat panel no tiene que estar abajo, tiene que estar en contacto con lo que va a hacer en la cara. Ya saben, tiene que estar bien paralelo. Muchas veces a nosotros nos decían, bueno, al paciente que le haces recortar el estómago, le haces apoyar. Este brazo no debe estar así como esta paciente, hacia arriba, porque te está creando que separes, ¿no? Entonces este brazo llevas atrás y este adelante, para que tengas una relación de que el mentón no esté apuntando también hacia abajo por la línea medio sagital. ¿Qué haces? Con esta mano le dices al paciente, señora o señorita, o niño o caballero, no sé, haga un puño. Entonces, póngalo debajo de su mentón. Y cuando pone su mano en su mentón, esto automáticamente va a subir, creando así que la línea medio sagital sea paralela al chasis. Tiene que ser bien recto. Y ustedes dirán, no mames, dicen, pero ¿por qué tan recto? Porque son huesos propios de la nariz. De la placa que tomen ustedes va a depender si este va al otorrino, y el otorrino agarra y le vuelve a fracturar en algunos casos y le va a enderezar, obviamente. Pero todo depende del estudio que ustedes vayan a hacer. ¿Ok? Miren acá. Cuando nosotros tomamos con factores para cráneo, por ejemplo, el cráneo sale bien, la cara también. Pero lo que me interesa, ¿ustedes creen que se ve? No se ve.
Ni aunque le pongamos así una ventana muy blanda, así con el mouse, porque ahora todo es con mouse. Ya, vamos a ver aquí, ¿dónde chuchas está? Por aquí debe estar. ¿Ustedes creen que le sirve esto al médico radiólogo para que informe? Se van a cerretear nomás. Entonces, lo que debemos hacer es bajar el factor, focalizar directamente los huesos propios de la nariz para que se vea así. Y ustedes dirán, no mames, licenciado, ¿qué es esa cosa? No se ve nada. No me interesa lo demás. Lo que me interesa, ¿qué es? Esta huevadita, ¿eh? ¿Se ubican? Solamente los huesos propios de la nariz. Que en algún caso se ve así, en otros casos se los va a ver así. ¿Se ve el tejido blando? La densidad de tejido blando hace que el hueso propio de la nariz, que es bastante delgado, también se lo visualice. ¿Hay fractura o no hay fractura? Bien, chicos, bien. Una placa bien tomada, una imagen bien realizada, ¿les va a ayudar o no a ver el diagnóstico? Hasta José Feliciano lo va a ver, ¿no? Y con guitarra y todo. Pero fíjense ustedes, izquierda, derecha, pero lo que nosotros necesitamos ver si hay fractura, porque lo primero es que te dan ahí, ¿no? Te dan en la nariz. No mames, por eso dicen algunos, en la cara no, en la cara no. Y les patean por todo lado. Ahora, hay otra cosa que nosotros debemos observar, miren. ¿Se ubican? Ahí no podemos decir que hay fractura, pero está separado. Entonces hay una diástasis. Como en el cráneo, ¿se acuerdan? Cuando la sutura estaba abierta a los niños por un TEC, ¿qué pasaba? Había una separación y había una pseudodiástasis, ¿no? En las articulaciones pasa lo mismo. Tenemos que saber que esta separación de una articulación como tal es una diástasis. ¿Ok? Así que no pongan fracturas. Esto obviamente sí es fractura porque se lo está viendo. Acá, fractura, pero hay una diástasis también. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros tomemos ambas radiografías, lateral izquierda y lateral derecha. Miren acá esta otra. Esta, por ejemplo, no es una radiografía normal. Ustedes van a hablar en radiología dental. Esto está hecho por un equipo especial para lo que es dental. Y tiene la densidad, los filtros y el filamento muy adecuado para que saque los huesos de la cara y los huesos propios de la nariz muy nítidos, fuera del equipo de rayos X. Obviamente también es un equipo de rayos X, pero ustedes ya lo saben. Pero es importante saber que, miren cómo se demuestra. ¿Hay fractura ahí o no hay fractura? Sí. A ver, muéstrame dónde está la fractura. No hay fractura. Ubíquense. Fíjense, esto es un artefacto que viene desde acá hasta acá. El huesecito, bueno, el hueso propio de la nariz está entero y la articulación está bien. Muchas veces nosotros cuando vemos radiografías no vemos qué hueso va a estar por detrás. Si digamos este estaba aquí y el otro le cruza, crea una superposición de imagen, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Tú puedes decir, o ustedes pueden decir, no es fractura, pero tienen que ver, tratar de ver atrás de ese hueso, qué huesos están superponiéndose. Me ha pasado mucho con traumatólogos, cirujanos y muchos especialistas que te dicen, aquí está la fractura, sí, y vos no le vas a quemar delante del paciente, ¿no? Doctor, no es fractura. En realidad no le dices nada. El tratamiento puede variar, pero en realidad se comete errores. Ustedes los van a cometer al principio muchos errores. Y en vez de cometer, tú estabas orando. Gracias, pedí por mí. Y en realidad tenemos que aprender. Con la experiencia se aprende, ¿no? Se van a rayar la primera, la segunda, la tercera, se van a cerretear, la cuarta, y después van a aprender, ¿no? Pero ustedes saben, cuando somos novatos en cierta cosa,
nos cuesta aprender. Podemos cometer errores, así como grandes eminencias de médicos o cirujanos, lo propio puede pasar. Tenemos que saber, bueno, el otro era el perfilograma, pero tenemos que saber también que hay proyecciones adicionales como las tangenciales, que nos van a ayudar a ver directamente no los arcos cigomáticos o las apófisis cigomático-malares, no. Nos estamos abocando ahorita a lo que son los huesos propios de la nariz, para visualizar exactamente lo que va a ser la pirámide nasal. Esto es lo que tenemos que ver. Miren, y si ustedes se fijan, tampoco estamos usando rejilla o baqui o estamos poniéndolo por debajo, sino en contacto con la cara, porque el huesecito es bien delgado, tenemos que dejar de usar la rejilla. Ahora bien, estas dos proyecciones tangenciales habitualmente nos van a demostrar este tipo de imagen, que es exclusivamente para ver lo que son la pirámide nasal. Ustedes se fijan ahí, hay desviación hacia lo que va a ser el lado derecho. ¿Por qué derecho? El camino que viene se va hacia este lado. ¿Ubica? ¿Qué lado es ese? Así que no conteste. Y en realidad es el izquierdo, ¿no? Porque recién se ha incorporado. Entonces, eso para hablar de los huesos propios de la nariz, ¿ok? No se olviden. Si ustedes van a dibujar huesos propios de la nariz, no sé, todavía no sé. Se lo voy a decir el domingo de la mañana. Es como cuando estoy haciendo yo mi tarea. Ay, no mames, yo tengo que dar esta tarea. Que sufran igual que yo. Es un desastre. No sé, ¿por qué uno estudia? No sé. El otro día me he puesto en su calzado de ustedes cuando no he estudiado y tenía que exponer. Les conté, ¿no? Que estoy haciendo una maestría. ¿No? Antes era otro curso. Y les cuento que dije, no mames, teníamos que preparar de un artículo de 90 hojas, les dije, creo. No, era los chicos ayer. Una exposición para defender frente a los otros doctores. Y les cuento que dice, el maestrante, el doctor, dice, muy bien, este es el artículo que ustedes tienen que preparar en 2 diapositivas, chicos. Yo, ¿qué 2 diapositivas? Mínimo no. 40 diapositivas. 2 diapositivas. ¿Se ubican? ¿Saben qué es 2 diapositivas? Una van a utilizar para hacer su carátula. Así nos ha dicho. Yo ya no, ahora, ¿en serio? La siguiente, se explayan con su tema. ¿Qué hacían? O sea, en una diapositiva ponías una cosa, tenía que entrar otra, pero no tenía que cambiar la diapositiva, ¿eh? Y tenías que subir, y he dicho yo, ya he tratado de hacer, ya de aquí a allá. Y cuando he dicho muy bien, vamos a salir a exponer. Me he visto en sus lugares de ustedes, cuando no estudian. Y he dicho, no mames, ¿qué voy a decir? Ustedes saben que cuando haces una maestría, la mayoría son ya especialistas o están haciendo una especialidad. ¿Se imaginan decir una palabra ahí delante de los demás que son especialistas y como digo yo, la calles? ¿Qué pasa? Quedas muy mal, ¿no? Y me puse nervioso, dije, no mames, ¿qué voy a hacer esto? No me acuerdo de esto. Ojalá no me toque. Pero me iba a tocar, somos 14, somos 14. Me iba a tocar. Y la clase es desde las 8 de la mañana hasta la 1. Me iba a tocar, ¿no? Y me puse a estudiar en la noche. Y era la 1. Creo que estoy cabeceando. Me iba a duchar. Luego he vuelto más calientito el dormir.
Y así estoy, chicos. Esta maestría va a durar casi 3 años. Estoy jodido con ustedes. Cuando ustedes estén regresando, yo voy a estar haciendo mi tesis también. Son huevadas, uno se busca. Ahí les contaba eso. Pero nada, tenemos que tener mucho cuidado en lo que son previamente los huesos propios de la nariz. Otra cosa muy diferente son los huesos de la cara. Si muchas veces esto puede ir casado, porque muchas veces los médicos les van a decir, favor realizar huesos propios de la nariz. Cuando ustedes dicen huesos propios de la nariz, puede ir casado con perfilograma y una proyección de Waters propiamente, o Waters, como lo quieran llamar, pero propiamente va casada las dos, ¿ok? Los huesos propios de la nariz. No estoy hablando de perfilograma solamente. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de huesos de la cara, tenemos que tomar una radiografía de Waters, una Waters modificada o una proyección lateral. En realidad, la proyección lateral es más para ver huesos propios de la nariz, ¿ok? Ahora bien, ustedes saben que dentro de las posiciones o proyecciones básicas que teníamos para hacernos paranasales, uno de los requisitos era que esté el paciente de forma vertical, ¿no ve? Porque habíamos visto esto con el vaso de cerveza, ¿no ve? ¿Por qué? Por lo que teníamos que ver que si había contenido o no en los senos paranasales. Pero aquí no nos interesa. Lo que nos interesa es ver si hay fracturas o no. Y como tal, en este caso, la paciente o el paciente puede estar de cúbito. ¿Ok? Puede estar de cúbito ventral. En todo caso, si no pudiera ponerse de cúbito ventral, de cúbito dorsal. ¿No ven? Es indistinto si puede estar de pie o sentado. No importa. Pero si por ahí te han golpeado las piernas y está fracturado, ¿qué haces? No mames, echado, ¿no ve? No es requisito. ¿Por qué? Porque no vamos a ver en ese momento, o no nos va a interesar si hay sinusitis o no, en algún caso. Entonces, ya saben, esto es modificado porque la punta de la nariz está chocando. No, se modifica propiamente porque la línea orbitomeatal ya no va a tener solamente 37 grados, sino incluso puede tener más o menos. Ustedes van a modificar esto según su conveniencia. ¿Ok? Este va a ser el resultado de esa proyección que ustedes han tomado. Y como tal, ya les decía, en senos paranasales nos interesa ver senos paranasales. Pero cuando hablamos huesos de la cara, yo voy a ver como tal todo el conjunto de huesos de la cara. Sí, no me interesa lo que es el cráneo, porque si se fijan, la cara se superpone en la mayoría o en la mayor parte del cráneo, ¿no ven? Entonces, esta va a ser la proyección que nosotros vamos a ir a estudiar en este momento. Tenemos que visualizar sí o sí lo que va a ser la pirámide propiamente. Tenemos que ver el tal, que es el tal, y el mencionado también los demás huesos. Y como tal, va a ser el malar y la apófisis cigomático malar. Para eso, una proyección, ustedes ya lo saben, bastante elocuente para mostrar estas dos estructuras va a ser la HIRS, ¿no ven? Que en realidad ustedes pueden tomarle sentado y hacerle angular el cuello y tras tomar el cuello. O pueden tomarles echado, poner una almohada debajo de la espalda y hacer girar el cuello hacia atrás y tomar. Ustedes pueden hacer lo que quieran con sus pacientes, siempre y cuando les colaboren. ¿Qué está haciendo? Estoy desvistiendo. No te desvistas, por favor. Entonces ya saben, ¿esto para qué? Para ver las apófisis cigomático-malares, que como son estructuras muy delgadas, habitualmente si recibes un golpe, y obviamente también va a la cara, ¿no? El golpe, viene fracturado. Entonces, vamos a poder evaluar en la HITS habitualmente lo que va a hacer
fracturas en lo que es la apófisis cigomático malar o en el propio maxilar superior o en la articulación propiamente del hueso malar y el maxilar superior. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Son huesos bastante delgados que los vamos a poder visualizar. Si bien el maxilar inferior o la mandíbula no es parte, ya les decía, de la cara propiamente, sí llega a ser parte de lo que es el macizo facial. Y como tal, lo tenemos que demostrar también. Cuando nosotros hablamos del maxilar inferior, habitualmente también podemos tomar una Waters, pero también nos sirve una orto, no solamente ahí, ortopantomografía. ¿Qué es esto? Ustedes ya lo saben. Es una tomografía o la tomografía por conivilines, ¿no ven? Se hace máscara aquí y se hace el barrido, ¿no ven? Entonces, es una panorámica dental, simplemente para ver el maxilar inferior. Caso contrario, podemos tomar una PA, y la PA, ¿cuál es? Una caudal modificada, muy bien, y dos oblicuas. Como los cuerpos mandibulares son prácticamente casi triangulares, hace una forma triangular, se toma una oblicua derecha y una oblicua izquierda. Ok, que lo vamos a ver en este momento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver habitualmente cuando vemos una radiografía de Waters para ver lo que va a ser los huesos de la cara y la mandíbula? Lo que tenemos que ver siempre va a ser los márgenes o rebordes orbitarios. ¿Se ubican? Los rebordes orbitarios van a ser externos, internos, superiores o inferiores. Ahora, vamos a ver el seno frontal, vamos a ver los arcos cigomáticos, los senos maxilares y obviamente también tenemos que ver, con el método que les voy a enseñar ahora, ver la cabeza del elefante y comparar siempre el lado sano con el lado dañado, el lado traumatizado o el lado que ha recibido el golpe. Si ustedes ven que está aquí morado, hinchado, obviamente ese es el lado afectado, ¿no ve? Entonces este lado lo van a comparar con este otro, pero en la radiografía, ¿ok? Siempre vamos a ver, se llama esto se usa más en mamografía, que es la visualización de la imagen en forma de espejo. Siempre una al lado de otra. Pero, nada, vayamos avanzando. Miren ustedes, ya les decía, si el golpe ha recibido en este lado, obviamente tenemos que comparar el lado sano con el lado traumatizado. ¿Ok? Pero vamos a ver esta imagen y vamos a aprender cómo es que debemos recurrir a ciertos métodos para poder visualizar muy bien las estructuras que se van a llegar a afectar. ¿Ok? Ya les decía, esta es una ortopantomografía, ¿no? Que es una panorámica dental. Que en sí se va a visualizar ya sea el cuerpo de la mandíbula en ambos lados, ya sea derecho o izquierdo. Vamos a ver las ramas, los cóndilos en ambos lados. Y si se fijan, es bastante elocuente para ver si hay fracturas o no. Pero cuando llega un traumatizado a tu servicio, ¿ustedes creen que le van a hacer parar y le van a hacer una ortopantomografía? No. O sea, dice que maxilar inferior, y ese dato tienes que tomarlo. Así que le tomas unas oblicuas, derecha o izquierda. En realidad van a ser de esta forma, ¿no? Oblicua derecha para mostrar toda esta región y la oblicua izquierda para mostrar esta otra región, que consiste en el cuerpo de la mandíbula, la rama y obviamente ver lo que va a ser la articulación temporomandibular. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de semiología, habitualmente obviamente no es semiología en el sentido de ver patología, sino para demostrar o para visualizar las estructuras anatómicas radiológicamente hablando, pero en imágenes normales. Como habíamos visto en otras radiografías anteriormente, si ustedes reconocen lo normal, a la vista va a saltar lo patológico, ¿no ve? Entonces, miren ustedes,
hablemos de dos proyecciones. Dentro de lo que es la semiología radiológica para ver huesos de la cara, tenemos dos métodos. Uno es el método de McGregor y Camper y el otro es el método de Hinnest. El método de McGregor y Camper habitualmente nos dice que debemos trazar 3 líneas sobre la radiografía. Pero ojo, esto de trazar 3 líneas es simplemente con la mirada, ¿eh? No es que ustedes van a agarrar la radiografía, la van a poner ahí y van a trazar, como en algunos casos pasa, por ejemplo, en el índice cardíaco, por ejemplo, se trazan las líneas para sacar ciertas medidas y van a aprender a hacer eso ustedes también. Pero acá no le puedes rayar su placa a la paciente y entregarle y decirle que tiene o no tiene fractura. Todo es imaginario, ¿ok? Entonces vamos a trazar 3 líneas, vamos a comparar el trauma del lado sano con el lado enfermo, vamos a estudiar desde lo que va a ser los tejidos blandos y también vamos a verificar niveles en las cavidades, porque en esta ocasión los niveles que se van a producir, por ejemplo, en los senos paranasales, ya sea frontal, maxilar, etmoidal o esfenoidal, van a ser por traumas. Y los senos maxilares, que son los que más capacidad tienen de contenido, habitualmente pueden rellenarse de sangre, ¿ok? Pueden rellenarse de sangre. Entonces nosotros también tenemos que ir a ver eso. No me ha golpeado, tengo una fractura de la base o del piso de la órbita. Ah, tiene sinusitis, no mames. Tiene una hemorragia que está llenando el seno. ¿Ok? Entonces vamos a ver todo eso ahora, empezando con el método de McGregor. ¿Ok? Ahora bien, la línea número 1. Ustedes ya lo tienen. Este es un método muy común para trazar. Ahora, cuando la visualización de lo que es los trazos fracturarios en toda la cara, habitualmente esto se clasifica en Lefford 1, Lefford 2, Lefford 3, según las fracturas que se tengan. ¿Ok? Pero eso es otro método, eso no les voy a explicar yo, porque este es un método que nos va a ayudar a ver, como nosotros tracemos, si hay diástasis, si hay fracturas o si hay niveles propiamente en los senos paranasales. ¿Ok? Muy bien, la primera línea por donde atraviesa y por donde pasa. Ustedes tienen que aprenderse eso muy bien porque en el examen puede ser que entre una de estas preguntas, ¿eh? Entonces, vamos a tratar. A ver, vayamos. Miren, y se los puse acá para que no se olviden, ¿eh? La primera línea, bueno, vamos a trazar una línea, como ustedes están viendo en lo que es el esquema, pero dice, vamos a comenzar en la sutura cigomático y frontal. Miren, comenzamos por acá. Aquí comenzamos. Vamos a proseguir por el reborde orbitario superior derecho. ¿Ok? Seguimos por el tercio medio de los senos paranasales frontales. Si abrazamos el seno paranasal, lo dividimos en 3, el tercio medio es el medio, obviamente, entonces atravesamos por ahí. Tercio medio del seno paranasal derecho. Atravesamos el tercio medio del seno paranasal izquierdo, reborde orbitario superior izquierdo, y llegamos a la sutura del cigomático con el frontal. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra primera línea que vamos a ir a atravesar. ¿Han leído bien? ¿Se han memorizado? Voy a cambiar la diapositiva. Ahí está. Bien. Comenzamos en la sutura y terminamos en la otra sutura. Atravesamos el reborde, también atravesamos el otro reborde. Derecho e izquierdo. En el medio atravesamos el tercio medio del seno paranasal de los frontales, de hacer derecho primero, ¿viste? Yo no soy algo. Y el seno paranasal izquierdo. ¿Ok? Dos senos. Y obviamente el reborde orbitario superior, ya sea derecho primero y luego ya sea izquierdo después.
Y terminamos en lo que va a ser la estructura del cigomático frontal. En la anterior diapositiva decíamos que tenemos que buscar fracturas, diástasis y nivel. ¿Dónde es que yo puedo encontrar fracturas? Puedo encontrar fracturas en el reborde orbitario superior, ¿no? Le anda con un palo, le anda aquí, ¡pum! Cuando ustedes van atravesando el reborde orbitario, van a encontrar solución de continuidad. ¿Qué eso significa? Fractura. ¿Dónde voy a encontrar diástasis? En las articulaciones, habíamos dicho, ¿no ven? Entonces, la articulación de lo que va a hacer el cigomático con el frontal, con la espina del frontal, con el frontal, si eso recibe un golpe acá y eso se llega a separar, vamos a ver también que hay una diástasis. Y niveles, vamos a ver, si había un trauma acá, se llena de líquido, de sangre, en el seno paranasal frontal, ya sea derecho o izquierdo, vamos a poder descartar todo eso. ¿Ok? Miren acá, de nuevo. La articulación del cigomático con el frontal, vamos, vemos, no hay diástasis, todo bien, perfecto. Atravesamos el reborde orbitario superior derecho, pasamos por el tercio medio del seno paranasal frontal, no hay niveles, están bien neumatizados, están con aire, perfecto. El tercio medio del seno paranasal izquierdo, el reborde orbitario superior izquierdo y la articulación cigomático izquierdo, ¿no? Y en realidad no vemos ningún tipo de lesión en la primera línea, ¿ok? Entonces, ahí vamos con la primera línea. A ver ustedes. Parece que estuvieran rezando. En serio, parece que estuvieran rezando, ¿eh? Ese de medio chavo, aquí se ve bien bonito, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacer esto así. Como habíamos dicho, la espina, no es espina, la articulación del cigomático con el frontal, ¿no? Reborde orbitario superior derecho. Tercio medio del seno paranasal frontal derecho. Tercio medio reborde y estructura cigomático frontal. Entonces ahí vamos a hacer esto, ¿ok? Esa es la primera línea y seguimos en el final metro. La segunda línea, si ustedes se fijan, vamos a atravesar propiamente, veamos qué es lo que tenemos que buscar. Fracturas del arco cigomático, fracturas del anillo inferior de la órbita o la base de la órbita propiamente o piso de la órbita. Tenemos que ver la densidad blanda, obviamente, en el reborde superior del seno paranasal maxilar. ¿Ok? Encimita vamos a pasar. Ahora bien, estas tres cositas vamos a ir a buscar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Miren ustedes. La línea número 2 debe atravesar la región superior del apófisis cigomático del temporal y del malar. ¿Ok? El reborde inferior de la órbita derecha y la pirámide nasal. Luego de la pirámide nasal, vamos, si aquí era derecho, vamos con todo lo izquierdo. Entonces miren cómo vamos dibujando por encimita, por el reborde prácticamente superior del apófisis cigomático
del temporal y del malar, ¿no? En la propia articulación. Luego vamos por el reborde inferior de la órbita, por el reborde orbitario inferior, ya sea derecho, vemos y subimos propiamente la pirámide nasal derecha, bajamos por la pirámide nasal izquierda, el reborde orbitario inferior de la órbita izquierda y vamos por la región superior de la apófisis cigomático-malar o temporomalar de lo que va a ser el lado izquierdo. ¿Se ubican? Y cuando nosotros vamos a hacer esto propiamente, vamos a buscar lesiones en estas áreas, ¿no? En la apófisis cigomático-malar, que es cigomático de lo que es el temporal, y el malar, ¿no ven? Pues malar. Entonces, avanzamos nuestra línea y empezamos a trazar, ¿no? Por la región superior. Este lado es el derecho. Atravesamos y nos vamos a la región inferior de la órbita, ¿no ven? El reborde inferior de la órbita. Subimos, ¿hacia dónde? Eso, la pirámide nasal en el lado derecho. Bajamos. Eso, bajamos y luego vamos por el reborde inferior de la órbita izquierda. Bajamos también hacia el reborde superior de la apófisis cigomático-malar o cigomático temporal, ¿ven? En todo ese lapso del camino que hemos hecho trazando estas líneas, vamos a buscar fracturas. ¿Qué más? Diástasis también podemos encontrar si fuera acá, ¿no? En la propia articulación del cigomático con el malar, con el temporal, si esto está separado en la articulación también va a haber diástasis, muy bien. Ahora bien, lo que sí nos dice, no ve también ahí, para que no se oye, miren, es que tenemos que buscar densidad blanda en el borde superior del seno paranasal maxilar. Miren acá. El reborde superior, bueno, aquí es el reborde orbital inferior, pero esta es la parte superior del reborde del maxilar. ¿Qué pasa acá? Aparentemente todo está bien, no hay fracturas, pero cuando uno recibe un golpe en lo que es la órbita propiamente, muchas veces la órbita no tiene... Perdón chicos, es importante. Entonces, ustedes saben que la órbita ósea, en el piso, en la región inferior de la órbita, es una lámina bien delgadita de tejido óseo. Cuando ustedes reciben un golpe en la órbita propiamente, que lo vamos a ver ahorita, el ojo no se va a ir para arriba, no se va a ir para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Va a buscar dónde salir. Y como la región inferior, el piso de la órbita, es lo más frágil que hay, va a ingresar hacia la parte inferior. Obviamente no todo el ojo se va a caer, no. Lo va a empujar y cuando empuje esta lámina se va a fracturar. De ahí que viene el signo de la lágrima, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Pero ya saben ustedes que la órbita, lo vamos a ver la siguiente semana igual, la órbita no está pues ahí flotando, ¿no? Sino que está sostenida por tejido adiposo. Y cuando se fractura esta base de la órbita, este tejido adiposo entra y se puede herniar. ¿Qué quiere decir? Que le sale una especie de bolsita de tejido adiposo, que lo vamos a ver también ahora. Y eso causa también que podamos visualizar, ¿ok? A disculpar mi pulso, pero bueno, así está, ¿ok? Entonces tenemos que buscar
cualquier lesión en esta parte inferior del piso de la órbita y superior del seno paranasal. ¿Ok? En esta región de acá. La línea número 3 va a ser un poquito más fácil. Miren, si antes... bueno, estoy adelantando, no me adelanto. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que estudiar acá propiamente? Tenemos que nuevamente ver si hay fracturas del arco cigomático de la zona lateral del seno del maxilar y también ver niveles en los senos maxilares. ¿Ok? Esto va a atravesar, si ustedes se fijan, por la arcada dentaria, la región superior de la arcada dentaria superior también. Miren ustedes, la línea número 3 nos dice que debemos atravesar ¿qué? La región inferior, ya no la región superior, la región inferior de la apófisis cigomático malar, obviamente del temporal y del malar. ¿Ok? Miren acá. En todo caso, la región inferior de la apófisis cigomático del temporal y del malar, ¿no? Hasta ahí. Luego, el vértice del seno paranasal maxilar derecho. Luego llegamos aquí al vértice, ¿no? Llegamos ahí. Luego vamos hacia la región superior de la arcada dentaria. Vamos acá. Obviamente el lado derecho. Luego vamos a la región superior de la arcada dentaria izquierda, al vértice del seno paranasal maxilar izquierdo, y vamos por la región inferior de la apófisis cigomático malar o el temporal y malar, ¿no? Todas estas, obviamente, hacen lo propio. Fíjense, ¿esto para qué? Para buscar fracturas, para ver niveles y ver qué lesiones podemos encontrar. Miren ustedes, de igual forma, vamos a buscar fracturas o diástasis en todo caso, como lo decía su compañero, en la apófisis cigomático malar, de lo que es el temporal con el malar. Vamos, rodeamos la parte lateral y venimos hacia el vértice del seno paranasal maxilar derecho. Rodeamos, llegamos acá y volvemos a rodear la región superior de la arcada dentaria izquierda, bajamos, rodeamos el vértice del seno paranasal maxilar izquierdo y luego pasamos por el reborde inferior de la apófisis cigomático malar del temporal con el malar. ¿Ok? Entonces, si se fijan ustedes, cualquier lesión que se atraviese en ese camino, vamos a decirlo así, en cualquiera de estas tres líneas, nosotros lo vamos a poder visualizar. Pero, ahí estaba mi pulso cuando todavía no podía ser. Ahorita vamos a ver muchas imágenes y ustedes van a decir, sí, por el método de Higgins también haremos esto, por el método de McGregor y Campbell. Trazamos las líneas y vamos a ver qué encontramos, porque vamos a ver muchas imágenes ahora. En todo caso, hablemos un poquito del método de Higgins, que habitualmente también va a tomar... perdón, voy a subir esto un poquito, me está entrando mucho frío a la garganta y me voy a volver disfónico. Este señor dijo, bueno, ya McGregor y el maldito del Campbell han hecho 3 líneas, no mames, yo también voy a hacer 3 líneas, pero de la mía no va a ser ni 1, ni 2, ni 3, va a ser A, B, C. Qué tigre, ¿no? Pero en realidad son 3 líneas, no voy a decir 1, 2, 3, va a ser A, B, C. Y esto obviamente también lo vamos a hacer en la proyección de Waters, para que nosotros podamos ver las apófisis frontocigomáticas. Vamos a ver la línea orbital inferior externa y lo que va a ser la cigomático malar. ¿Ok? Estas 3 líneas van a ir a dar directamente hacia la región lateral de lo que es las imágenes de cara. No le ha interesado mucho lo que va a ser los huesos de la pirámide nasal ni el tabique, que en realidad lo hace McGregor, ¿no? Miren acá. Si ustedes se fijan acá, tenemos una línea que es la A, que va a venir
obviamente desde la articulación cigomático-malar, del temporal con el malar, va a subir, ¿hasta dónde habíamos dicho? Frontocigomático. La línea A es la frontocigomático que viene desde el frontal, o puede subir desde lo que es la articulación del cigomático-malar, del frontal, perdón, del temporal con el malar, subir hacia la frontal. La línea B, que habíamos dicho, el reborde orbitario inferior y externo, ¿no? También puede ser lateral, ¿ok? ¿Y el C? ¿Ah? Cigomático malar. Pero como tal, la región inferior obviamente va a ser, ¿no? La cigomático malar, y también va a ir casi hacia lo que va a ser el vértice del seno paranasal. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Vamos a buscar diástasis en esta región, en la articulación de lo que va a ser el frontal con lo que va a ser el malar. Vamos a buscar fracturas en el piso de la órbita. Vamos a ver si hay contenido o no en el seno maxilar. Vamos a ver si hay fracturas en la apófisis cigomático-malar. Y también vamos a ver si hay también desplazamiento en lo que es en el reborde inferior de la apófisis cigomático-malar, cuando atravesamos también el vértice del seno paranasal maxilar izquierdo. Bueno, en este caso, ¿no? Pero siempre comparando el lado sano con el lado enfermo, vamos a decir. El método de Hinested habitualmente también se lo conoce con el método de la cabeza del elefante, que habitualmente la trompa llega a ser la apófisis o la articulación de la apófisis del temporal con el apófisis cigomático malar. ¿Ok? Si ustedes se fijan, es parecida a una trompa, ¿no ven? ¿O no? Ok. Y en realidad llega a ser así, ¿no? 3 líneas, la A, B, C, que nos va a llegar a demostrar lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? La cabeza del elefante. ¿Ok? Si ustedes se fijan, el reborde orbitario inferior externo llega a ser como su oreja, ¿no? La parte de la trompa obviamente ya se la visualiza mejor cuando trazamos las 2 líneas, y obviamente tenemos, si le ponemos un ojito ahí, ya pues prácticamente todo está hecho, ¿no? Entonces, en ambos lados vamos a tener todo esto, ya sea utilizando un esquema o ya sea el método de Hinested propiamente. Ahí está la cabeza del elefante, y obviamente esto ustedes no se tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una radiografía que va a estar prácticamente, este es de relato manual por si acaso. Fíjense ustedes, no mames, a la vista es alta, ¿no? Sí. Y nomás le dieron para su manazo, ¿eh? Pero fíjense ustedes, si utilizamos ¿qué método quisiéramos usar? El método más fácil es el de Hinested. Estoy en clases, lo siento. Ya, en cuanto pueda, por favor. Gracias. Si usamos el método de Hinested o la cabeza del elefante, habitualmente ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trazar una línea por el reborde orbitario. Ah, no es reborde orbitario. ¿Qué es reborde? Es este. Superior, veamos, ¿no ven? El superior, que viene de dónde? Cuando venimos acá, no mames, hay solución de continuidad. Está fracturado, no está separado. Venimos subiendo y encontramos ¿qué? Diástasis, muy bien. Realmente son muy buenos. Sí.
Muy bien. Bueno, aquí en mi pantalla se ve bien alucinante, no sé, ya. Pero miren, encontramos ahí diástasis. Pero como aquí está, ya cuando hablamos con la línea A, la línea B, apófisis, no, hemos dicho reborde orbitario inferior externo, ¿no? Cuando vamos trazando nuestro reborde orbitario, ya vemos acá una fractura. Y tendría que venir aquí la órbita, pero está descendido. ¿Ubican? Entonces ya hay algo. Reborde orbital inferior y subimos externo. Confirmamos lo que hemos visto. ¿Ok? Y cuando trazamos la tercera línea o la línea C, miren, queremos trazar y ya confirmamos nuevamente la fractura. Y obviamente esto se hace muy pequeño y aquí ya tenemos la otra fractura. Pero se fijan ustedes que todo el malar ha descendido y por ende la órbita también se va a caer. Si esto no se resuelve inmediatamente, el párpado se cae. Obviamente con la órbita también, pero el párpado tiende a perder su tonicidad y puede llegar a caerse, aunque ustedes estén levantando el párpado al abrir el ojo, el párpado se les va a caer. Si quieren, pueden golpearse entre ustedes. No, mentira. Y fíjense ustedes, está bien evidente, ¿eh? Pero si hacemos eso acá, no va a haber prácticamente nada, ¿no? Por eso dice, siempre comparando el lado sano con el lado enfermo. Ahí está. Prácticamente todo lo que hemos hecho con el esquema, ¿no? Bueno, este sí que le ha resuelto la cresta, miren. Ciencia Lima, ¿qué método? ¿Un sellito tal vez? No, 3 sellos, Muy bien, si ustedes se fijan, bueno, no vamos a usar ningún método, pero salta a la vista que tenemos fractura en dónde. Miren, aquí ya no podemos trazar nada. Prácticamente, un cazador furtivo ha ido a un elefante y le ha quitado la trompa por sus dientes de marfil. Colmillos de marfil. ¿Ubican? No tiene prácticamente la articulación. Medio malar está abajo, con la apófisis cigomática también. Pero sí, el piso de la órbita derecha está bien. El reborde orbital inferior externo también está bien. Aquí, miren. No más, está fracturado. Su apófisis está fracturado. Vemos aquí en la separación. El piso de la órbita está hecho igual, tiras. Aquí viene, miren. Todo separado, todo esto está hecho igual. ¿Se fijan que hay muchas fracturas? Podemos utilizar nuevamente nuestro método. Pero ustedes ya lo han visto, es que no vamos a terminar con eso. Miren acá. El cuerpo. La lengua. ¿Qué encuentro? Si utilizan el método de McGregor y Campbell, ¿se fijan? El hueso propio de la nariz y obviamente la pirámide está prácticamente fracturada, ¿no? Del lado derecho. ¿Lo ven? No está del lado izquierdo de la misma forma. Miren. ¿Se ubican? Y habíamos dicho que cuando tenemos que hablar de huesos propios de la nariz, no nos sirve lo demás, nos sirve simplemente el hueso propio de la nariz. Y como tal, habitualmente podemos tomar algunos laterales para ver lo que va a ser huesos de la cara. ¿Bien? Así van a estar después del examen.
ya les decía, cuando los boxeadores, por ejemplo, tienden... ¿Por qué creen que se ponen vaselina? Para que se resbale. Es como ver a las chicas peleando con chocolate, ¿no? Los boxeadores se ponen vaselina, para aquellos que no le hacen al box, para que cuando les golpeen, el golpe resbale. ¿Han visto? Por eso los luchadores son bien brillosos cuando entran, ¿no? Porque brillosos entran, no mames. Porque el otro agarra la vaselina líquida de todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque no tiene que recibir el impacto total del golpe el boxeador. Pero ¿qué pasa cuando reciben en la cara? Lo primero que hacen es dar la cara, pues, obviamente. ¿Y qué pasa? Ahí les decía lo que pasa en la órbita. Miren ustedes, este es el mecanismo. Cuando reciben un golpe, esta región, que es el piso de la órbita, tiende a... La órbita va a salir por algún lado y busca el lugar más frágil. Desciende y nos da el signo de la lágrima. Por eso tenemos que visualizar la parte superior del techo del seno paranasal maxilar. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Esto habitualmente se atrapa. Habitualmente también podemos ver que el piso en esta región externa, el reborde orbitario está bien, pero el reborde orbitario es un poquito gruesito. Lo que sí se lesiona es la parte posterior y se hernia la grasita que tiene el ojo. No piensen que le han golpeado, se ha golpeado con la puerta del auto, ¿eh? Ahí está. Entonces decíamos, toda la órbita habitualmente está recubierta de tejido adiposo, donde están los músculos, para el nervio y todo lo demás, pero cuando la base del piso se fractura, la grasita se encuentra atrapada y con los rayos X habitualmente esto se nota por medio de lo que va hacia los senos paranasales maxilares, que llegan a ser como una ventana más o menos para visualizar esa porción o esa región. ¿Ok? Así está. Se pierde. El reborde orbital inferior externo está bien, pero por atrás es la cosa. ¿Okay? Ahora todo esto ya habíamos dicho que se superpone, ¿no? Cuando está bien hecho, se superpone la parte de los femores. En esta proyección habitualmente lo que hacemos es, se nos hace más fácil usar el método de Gineste, como que es la cabeza del elefante. Y como tal, ya sabes, debemos familiarizarnos con esto, trazar nuestras líneas, la A, B, C, comparar siempre nuestro lado nuestro lado sano con el lado traumático, y tener también en cuenta mucho lo que es, ustedes van a ver al paciente, si tiene su ojo así morado y está hinchado, hay que descartar o visualizar con mucho interés la parte de la región posterior de la órbita, ¿no? Que se puede llegar a herniar con la grasita y demostrarnos prácticamente allí el signo de la lágrima. ¿Okay? Tenemos que considerar también que cuando hablamos de maxilar inferior debemos compararlo siempre esto como un anillo. Ahí el ejemplo. Ustedes, hay unas roscas como donas bañadas en azúcar. ¿Han probado alguna vez? ¿Cómo se llaman esas cosas? Estoy muy inteligente. Te ves señal. Chamberros. ¿Chamberros? Bueno, no sé, por eso estoy preguntando. Ya, los petes. Es que así andan, ¿no? Estas roscas, ¿qué pasa? Pues yo sé que ustedes han comido alguna vez. ¿O quién no ha comido? ¿Qué pasa cuando ustedes agarran y lo rompen? ¿Se romperá solamente en una parte?
Se rompe y algunas veces se trizas, ¿no? Ah, no mames, esta cosa, ¿quién ha comprado? Se rompe en 2 lugares, o a veces se rompe en 3. Dice que hay que considerarlo como este tipo de anillo, que habitualmente las fracturas aisladas o en una región del maxilar pueden presentarse, sí, ocasionalmente son raras, pero dice que debemos comparar al maxilar inferior con este tipo de anillos, o de rosquetes, o lo que quieran llamarlo, porque cuando te fracturas acá, también puede fracturarse el cóndilo, o te fracturas la sínfisis mentoniana, también puede fracturarse el cuerpo, o la rama. 2 o 3 fracturas. Una es rara, pero 2 a veces es lo más común encontrar. Por eso es que debemos buscar muy bien cuando tomamos las oblicuas, por ejemplo, para ver maxilar inferior. Miren ustedes, ahí nomás tantito ni se nota la fractura. Entonces, si se fijan ustedes, estas fracturas son bien jodidas de reconstruir. Miren, ahí tenemos nuestras oblicuas. ¿Qué oblicuas están? Ah, bien. Miren, en realidad debería ser así, ¿no? Pero, ahí está. Sínfisis mentoniana. Aquí ¿sabían que estas fracturas duelen de jodido? Cuando les duele una muela, ¿duele feo o no duele feo? Ustedes saben que todas las piezas dentarias se atraviesan por el... Hay un conducto acá, no me acuerdo qué se llama, donde pasa un... ¿Ah? Bien. Todas las piezas dentarias, arriba o abajo, vienen y se conectan por sus nervios ahí. Un hito duele feo. Imagínense si esto está fracturado. Y ese nervio está así, estirándose. Bien lindo, siempre duele. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Obviamente, en esta región del cóndilo, ni se te ocurra decirle al paciente, a ver, abrir la boca. Se va a terminar de fracturar y se va a luxar de paciente. Entonces, esto sí es urgente operar. Las fracturas, miren, este contexto decía. ¿Se ubican? Cuando nosotros vemos maxilar inferior habitualmente por las piezas dentarias como tal, no simplemente vamos a ver, ay, no, mi fractura, no. Tenemos que ver la consistencia del tejido óseo. Y esta consistencia propiamente puede darnos a ver que pequeños quistes o quistes gigantes óseos, que habitualmente pueden estar repletos de líquido por dentro y un golpecito de esos te llega a fracturar. Y eso ya son fracturas patológicas porque llegan a estallar, como cuando ustedes agarran una galleta de agua y la rompen. ¿Se ubican? Todo se desmenuza, ¿no ven? Son fracturas con minuta, digamos, que tienden a tener muchos trocitos ahí de por medio. Y esto habitualmente pasa si es que nosotros no visualizamos. Imagínense, se ha hecho una panorámica, ha hecho así, no hay fracturas, pero había un quiste de por medio. ¿Se ubican? Entonces el médico tiene que estar muy bien entrenado para esto. El operar un maxilar inferior es bien fácil para el especialista. Pero ¿qué pasa? Miren, te agarran acá, te cortan y te remandan todo arriba. Bien bonito se ve. Miren, y te ponen unas placas, te ponen los tornillos. Y a veces es necesario poner el injerto de otro tipo de tejido, si no es tu mismo tejido. Habitualmente el tejido injerto, tejido óseo, ¿saben de dónde sacan? De la cresta ilíaca. Te hacen un corte, te cortan un pedazo de la cresta ilíaca, y te miden, lo moldean ahí, tornitos y se desmodela. Pero habitualmente hacen de la cresta ilíaca. Pero miren, esto pasa cuando el hueso
vamos a decirlo así, ha estallado, ha reventado, ha tenido muchos fragmentos que no se los puede juntar. Entonces es preferible sacar todos esos fragmentos y poner un pedazo de injerto de tejido óseo. Y al final queda así. Cuando ya se hacen reconstrucciones, habitualmente en tomografía se puede llegar a visualizar qué tanto se ha hecho la reconstrucción, por ejemplo, qué tanto se ha hecho al llegar a formar nuevamente la cara cuando ha sido un traumatismo bastante fuerte. Miren ustedes, se trata de visualizar el tejido óseo. Este es el tejido óseo normal del malar, cigomático malar con el temporal. Pero miren, muchas veces no se llega a obtener la misma simetría que se tenía antes. ¿Ok? Entonces ya hay dificultad para comer bien, tragar y todo eso, ¿no? Pero es importante que se visualice. Miren, esta es una proyección de ¿qué? Exacto. La mejor proyección que ustedes hacen en tomografía no es de frente. Quieren ver cara, inclínenla y traten de hacer o simular una proyección de Waters para que puedan visualizar ustedes bien la cabeza del elefante. Y ahí trazar también, miren, si trazamos nuestras líneas, ya sea la línea AEC por el reborde inferior de la fosa cigomático malar hacia lo que va a ser el vértice del seno paranasal, pasamos por la arcada superior dentaria derecha, arcada superior dentaria izquierda, vértice del seno paranasal maxilar izquierdo, y aquí también tenemos continuidad. Ya no está fracturado, pero antes estaba fracturado. Por eso se ha deformado todo al tratar de volver a reconstruir esa cara, ¿eh? Entonces es bien importante. Si a la tomografía le damos una densidad de tejido óseo, pero como rayos X habitualmente se ve así, miren, soporte cigomático malar bastante delgada, pero está ahí, está presente. Tenemos ahí el cuerpo mandibular, y aquí está la rama, y aquí viene el cóndilo. Y miren, aquí están sus dos rampas que le han puesto para sujetar a su fractura, al malar propiamente. ¿Ok? Y esta es otra versión. Otro tipo de fracturas que en tomografía habíamos dicho que se puede cambiar de densidades, y esto nos ayuda a visualizar con mayor detenimiento las fracturas. ¿Por qué? Porque las fracturas obviamente va a haber una separación de tejido óseo y se va a poder visualizar bien. Una, aquí diástasis, fractura, fractura. Fractura. En este lado, nada. Pero sigue en el lado derecho. A ver. Cuando el maxilar superior se fractura, ya no te corta pues de acá, porque está la boca de por medio. ¿Te cortan de dónde? De la parte inferior de la arcada dentaria. Y te lo levantan así. Bien siempre se ve. ¿Y ustedes creen que duela? Obviamente, pasa la anestesia. ¿Cómo creen que dolerá? Creo que me está doliendo mi cara. Es bien válido los maxilofaciales, con los cirujanos plásticos ingresan acá. No entre los dos, entre el cirujano plástico y el maxilofacial. Miren acá. Hay pacientes que hay que reconstruirles toda la cara, bueno, prácticamente un lado de la cara, pero para eso, como la base o el piso de la órbita es bastante importante, se pone una malla. Fíjense ustedes, ya no hay tejido óseo acá abajo, hay una malla que les reemplaza. ¿Para qué? Para evitar que el globo ocular caiga, descienda, y por ende el párpado también le siga cayéndose. Miren acá. Ay, nomás tienes dos fracturitas, ¿no? Todo ha sido reconstruido. O este otro. Ay, no mames. Fíjense, ¿cuántas fracturas creen que tiene? Aquí había diástasis, y había fractura, 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 fractura. ¿Ustedes cuánto creen que le había costado esa cirugía? Debía morirme, dice el paciente. Ahí está, miren esto aquí. Pero eso sí, el tabique está recto.
En realidad no, tampoco el tabique septal congénitamente estaba ya con desviaciones hacia la izquierda, miren. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, pueden pensar que tienen una nariz así bien rectita, todo lo que quieran, pero cuando se hacen una tomografía, pueden ver que por dentro el tabique puede estar así. Pueden tener problemas en la respiración, porque ese tabique que está así está chocando con un cornete y obstruyendo una fosa nasal. Entonces, a veces la tomografía tiende a ser habitualmente muy, pero muy importante en algunos casos. Que simplemente, pero es que yo me he hecho un golpecito acá y me iba a hacer la tomografía, no pensé que estaba muy... ¿Pero usted tiene problemas para respirar? Sí. Incluso, ustedes saben que la poliglobulia o la eritrocitosis, que es bastante común en nuestro medio, tiende a producirse por las fosas nasales obstruidas, ¿sabían? ¿Por qué? Porque el cerebro dice, no mames, no me llega mucho oxígeno, produzcamos más glóbulos rojos. Pero cuando te haces una tomografía y ves que el tabique septal estaba así de doblado y chocaba con tus cornetes, ¿qué pasa? No había sido cuestión de producir más glóbulos rojos, sino había sido de operar y enderezarte el tabique. Y el cuerpo prácticamente reacciona mal, se dan cuenta, dice, creemos más glóbulos rojos para que me oxigene mejor el cerebro. Pero ¿qué pasa? Los otorrinos hacen eso, dicen, tomografía de senos paranasales o de huesos propios de la nariz, y ahí se fijan. Entonces los operan y la poliglobulia disminuye. ¿Qué dicen a los pacientes que tienen poliglobulia, por ejemplo? Ay no, te tienes que irte a Cochabamba, porque ahí no necesitas mucho oxígeno, ¿no? Tienes que bajar esos glóbulos rojos. Pero es una buena solución, pero si no te has hecho estudios que van a ayudarte a descartar algunas cosas, entonces no te vayas todavía, no dejes tus cosas aquí en la paz. Pero ahí está. Miren, acá le falta la parte superior de la órbita. Pero no importa, el globo ocular no va a ir para arriba. ¿Este es un iPhone o es un Samsung? Chicos, ¿es un teléfono Samsung o un iPhone? Pero ningún chico has respondido. Ahí está, miren cómo están reemplazando, están mirando otra cosa, Se están reemplazando con una malla el piso de la órbita. ¿Ok? Ahí está. ¿Se fijan que este párpado está caído? Sí, dicen no. Y es que cuando no se hace un tratamiento oportuno, los chiquitos ¿qué hacen? Están jugando fútbol y viene otro y les remata, ¿no? ¡Pum! ¿Y el ojito qué hace? ¿Qué hacen los niños? Dicen, me han blanqueado ahí con el balón, porque se van a ganar su estate quieto, ¿no? No, no me pasó nada, ni me ha dolido. Un ratito me he caído, pero me he levantado. ¿O no? Si mis hijas hacen algo, ya saben. No, mentira. En realidad, mienten, no dicen la verdad o ocultan la verdad, pero al paso del tiempo se va a caer del párpado y después hablan, ¿no? Dicen, no, es que estaba jugando, he recibido un pelotazo en plena cara, dicen, ¿no? Pero no saben qué es el ojo. Y esto hace que se lesione y se caiga el párpado. ¿Ok? Un poco más de casos de tomografía para que vean que se visualiza muy bien en la tomografía más que en los rayos X. Ya saben, lo preliminar siempre son rayos X, pero si pueden y tienen la opción a llevar al paciente a hacerse una tomografía, mucho mejor una tomografía. ¿Ok? Lateral, bueno, no lateral, una oblicua para el lado derecho y una oblicua para el lado izquierdo. Miren cómo se reconstruye. Habitualmente, las tomografías, como veíamos en oído, ¿se acuerdan? La tomografía de oído, la tomografía de senos paranasales o la de cara, van a demostrar siempre en una ventana en tejido óseo. Esta ventana de tejido óseo nos permite visualizar exactamente las fracturas
y todas las regiones de la cara en este caso. Miren, ya decíamos, este paciente sí tiene un pólipo acá, pero el lado dañado no es que tenga sinusitis o pólipos, sino que todo está repleto de sangre. Porque cuando ustedes han visto la anterior diapositiva donde estaba todo rojo con la malla ahí, para poner esos huesos han perforado, han taladrado, han implantado todo esto y eso ocasiona sangre, ¿no? Y nunca se succiona todo, entonces queda ahí estancado. Esto habitualmente llega a ser sangre. Esto llega a ser sangre. ¿Por qué? Porque ha sido reconstruida todo el reborde inferior de la órbita con el reborde interno de la órbita. ¿Qué viene acá? Entonces, esta va a ser una buena ventana para que nosotros podamos ver huesos propios de la nariz, huesos de la cara y obviamente de la maxilar inferior. Es importante que ustedes se acuerden de esto. La siguiente clase va a ser tomografías de cara, tomografía de huesos propios de la nariz y tomografías de huesos de la cara, en sí en ventana blanda y en ventana ósea, para que ustedes puedan ver. Es importante, si se han dado cuenta, podemos visualizar muchas cosas, ¿no? Pero cuando damos, ya vemos, agarramos las placas, la cosa cambia un poco, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta? Les pongo las placas y dicen, ¿y ahora qué es esto? ¿Qué corte es? Axial, al coronal, ¿eh? Bueno, al otro grupo no sé cómo le ha ido, pero mi grupo estaba muy bien, déjenme decir. Nada, vamos a quedar ahí, chicos. Antes, permítanme y háganlo ustedes conmigo. Vamos a ver una lectura en voz alta, ¿eh? A la voz de 3, 2, 3. El que sabe más, sabe más. Saber es tener. Proponer a segundo y saber no. Los bonos o los papeles de vida valen más o menos o nada. El saber siempre vale lo mismo, siempre mucho. Únicos necesidades monedas para vivir y pueden existir. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ustedes están aprendiendo se va a quedar acá. El papel moneda se funde, la moneda también, ¿no? Pero lo que ustedes están aprendiendo y lo que ustedes van a aprender en el transcurso de toda su carrera, se lo van a llevar con ustedes. ¿Ok? Entonces, pilas, chicos, nos vemos el lunes. Gracias. Ojo, cuando salgan